¿Qué está pasando? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Vamos, hermano, sigue adelante. No se te acabe el ánimo. Porque no tienes que te detiene. Sigue adelante, ánimo. Solo falta otro pasito y estaremos conmigo. Volaremos en las nubes, ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes que no viene. Marca el paso, compañero, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Solo avanza otro pasito, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Solo falta otro poquito, solamente. Ánimo. Y no vale la pena volver atrás. ¡Ánimo, mi hermano! ¿Qué está pasando? Te estoy mirando, que ya no quieres caminar. Volver tan lejos no tiene caso, si es un pasito nada más. Vamos, hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo. Solo dando otro pasito y estaremos con mi Cristo, volaremos en las nubes, ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes que no viene, marca el paso, compañero, ánimo. ¿Qué está pasando? Te estoy mirando, como que sí, como que no. Vamos, hermano, sigue adelante, no se te acabe el ánimo. Porque no tienes que te detiene, sigue adelante, ánimo. Solo falta otro pasito y estaremos con mi Cristo, volaremos en las nubes, ánimo. En las nubes Cristo viene, no desmayes que no viene, marca el paso, compañero, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Solo avanza otro pasito, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Solo falta otro poquito, solamente un poquito, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Solo avanza otro pasito, ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Solo falta otro poquito, solamente un poquito, ánimo. Buenos días, Ana Luzardo, buenos días, Rosy Mari, un gran abrazo para su familia, que el Señor las guarde, las cuide y las proteja, amén. Amén, Rosy, amén. Estaremos orando por tu mamá, ¿sí? Y bueno, teneme al tanto, que ya hoy mismo vamos a estar orando, y teneme al tanto cómo va, avísame siempre. Buenos días, Héctor Herrera. Un abrazo grande para ti y para Carmen. Los queremos mucho con Mari.
tarde le hablaron de Cristo y quedó libre por el Evangelio. Hoy con su esposa ya viven felices y a sus dos hijos les sirven de ejemplo. Pero una tarde le hablaron de Cristo y quedó libre por el Evangelio. Hoy con su esposa ya viven felices y a sus dos hijos les sirven de ejemplo. Y pensar que hoy hay tantos hogares que padecen el mismo flagelo, malgastando todos sus recursos sin poder encontrar el remedio. Y pensar que hoy hay tantos hogares que padecen el mismo flagelo, malgastando todos sus recursos sin poder encontrar el remedio. Pero existe el poder de libertad, el poder santo del Evangelio, que renueva la vida del hombre, que lo salva y le da vida eterna. Recorre los pueblos, recorre las ciudades, llevando el mensaje que el Señor dejó. Lleva su palabra y la liberación, siempre predicando un mensaje de salvación. Recorre los pueblos, recorre las ciudades, llevando el mensaje que el Señor dejó. Lleva su palabra y la liberación, siempre predicando un mensaje de salvación. Oh Señor, bendice a este pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, bendice a tu pueblo que te alaba hoy. Este pueblo viene porque tú los traes, el Espíritu Santo solta quebranto, abriendo la puerta de su corazón, confiesan el nombre de Jesús el Salvador. Recorre los pueblos, recorre las ciudades. Buen día Miriam Peralta, un abrazo grande para ti, para Nené, que el Señor los guarde, los cuide y los proteja. Buenos días, Analía, un abrazo grande para toda tu familia, que Dios los bendiga. Bendice a este pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, bendice a tu pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, bendice a este pueblo que te alaba hoy. Oh Señor, bendice a tu pueblo que te alaba hoy. Buen día, amados hermanos. Acá estamos nuevamente para traer palabra de Dios y que el Señor nos use conforme a su palabra, que sea su Espíritu Santo hablándonos, hermanos. Así que vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos, Señor, en esta mañana, delante de ti, en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
para pedirte perdón, para pedirte piedad, para pedirte misericordia, Señor, para poder hablar contigo, Padre. Te pedimos perdón, porque no somos dignos de ti, Señor. Pero queremos, Señor, que tú nos hables en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú abriéndonos el entendimiento, revelándote a nuestras vidas, Señor. Quita todo velo, quita toda venda mágica, Señor, de nuestras vidas, Señor, y que seas tú, oh Dios, llevando tu palabra a lo más profundo de nuestro ser y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hoy vamos a seguir con Apocalipsis, ¿sí? Pero quiero primero leerles a ustedes en Isaías 61, porque hay mucho pueblo de Dios que habla que nosotros hablamos de Apocalipsis, hablamos de la venida de Cristo, ¿verdad?, de la ira de Dios, y dice, ustedes quieren ponerle miedo, ustedes quieren ponerle miedo a la gente. Sin embargo, nuestro amado Jesús vino a este mundo para anunciar todas las cosas que iban a venir, las buenas y las malas, ¿verdad? Pero muchos dicen, ustedes le ponen miedo a la gente. Hermanos, cuando nosotros vemos que las escrituras se cumplen, las profecías se cumplen una tras de la otra, y como así crecen los niños, ¿verdad? Que están con una inteligencia tremenda, los niños ya nacen con una inteligencia tremenda. Un ejemplo, nosotros cuando no había teléfono, se puso teléfono en casa y teníamos como miedo cada vez que sonaba el teléfono. Hoy los chiquilines agarran un celular y saben más que vos, y tienen 7 años, 5 años, y ya saben cómo manejarlo. Quiere decir que va en avanzada, ¿verdad? La vida. Pero también Dios quiere que tú y yo no seamos neófitos y sepamos la verdad de lo que se viene. Entonces Jesús, miren lo que dice acá, en Isaías 61, fue cuando Jesús entró, ¿verdad?, a la sinagoga y comenzó a leer este pasaje que estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura a la cárcel, presos espirituales, ¿verdad? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, el día de la ira. O sea que Jesús vino a la tierra, hermano, para anunciar la salvación, pero también para anunciar, ¿sí?, que le revela al apóstol Juan lo que iba a suceder sobre la tierra, pero también se lo había revelado a Zacarías, se lo había revelado a Isaías, se lo había revelado a Ezequiel, ¿verdad? Y los profetas menores. Todo lo que iba a suceder sobre la tierra. Entonces, si Jesús vino a proclamar, ¿verdad?, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, todos nosotros tenemos la obligación de hablar del Apocalipsis y de lo que se viene para este mundo, pero para la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros, hermanos queridos, la iglesia se va antes que comience la tribulación y la gran tribulación. Pero Jesús, amados hermanos, habló del infierno, fue el que habló más del infierno, amados hermanos, y fue el que trajo, ¿verdad?, es el verbo hecho carne, las escrituras para que nosotros no seamos neófitos, ¿verdad? Y como dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, hermanos, como han hecho un tabú con Apocalipsis, si uno habla de Apocalipsis es poner miedo a la gente. Pero Jesús no vino a poner miedo. Jesús vino a alertar que no escapáramos como a gacela de las manos del cazador, ¿verdad? De las manos de Satanás. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Entonces Dios te advierte cómo tenemos que vivir, ¿sí? Una vida santa y piadosamente, ¿verdad? Y ser santo porque yo soy santo, para escapar, hermano, de la ira de Jehová. Entonces nosotros tenemos que hablar la verdad. El otro día hablamos, ¿verdad?, sobre Apocalipsis 6, hermano, y hablamos, hermanos amados, de los sellos. Hoy vamos a hablar de las trompetas, Ahora, yo creo que ustedes entiendan y comprendan a medida que vamos a ir leyendo, hermanos, que Satanás es instrumento de Dios. Es instrumento de Dios. Él no puede hacer nada, ¿verdad?, si Dios no le da permiso. Entonces, estos ángeles, al sonar las trompetas, le están dando permiso a Satanás para hacer lo que Dios quiere. Y hermano, ahora vamos a ver. Entonces todo el mundo dice, Apocalipsis es la ira del diablo. No, es la ira de Dios sobre aquellos que desprecian a Dios, que le dan vuelta la espalda a Dios, que niegan a su Hijo, ¿verdad?, que vino a salvar al mundo. Ustedes imagínense, hermano, en la infinita misericordia de Dios, el mundo entero prácticamente, no siendo los musulmanes y en otros países, celebran el 25 de diciembre el día del nacimiento de Jesús, que sabemos que es mentira, que no nació ese día. Pero todas las almas, ¿verdad?, festejan el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. ¿Quién puede decir que Jesús no nació? Si aún siendo una mentira la fecha, porque no nació en esa fecha, todo el mundo festeja el 25 de diciembre, ¿no?, el nacimiento de Jesús. Ahora imagínense ustedes que no solamente eso, que los patrones, ¿verdad?, dan aguinaldo, algunos dan canastas, ¿verdad?, de comida para festejar, las familias se juntan, lo menos que festejan el nacimiento de Jesús, pero es por el nacimiento de Jesús un día falso que es mentira, no es ese día. Y entonces, hermano, ¿quién podrá decir de este mundo que Jesús no existía? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Entonces, vamos a ir a Apocalipsis, perdón, Apocalipsis 8:6. Y dice así, las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas dispusieron tocarlas. Fíjense que eran ángeles de Dios, no ángeles caídos de Satanás. Son los ángeles de Dios, hermano, ¿verdad?, que comienzan con trompeta, amados hermanos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Sobre toda la tierra, no va a ser una nación, va a ser sobre toda la tierra, después que la iglesia está, ¿sí?, celebrando con el Señor. Amados hermanos, esto va a suceder acá en la tierra. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Imagínense, millones y billones y billones de árboles, una tercera parte, ¿verdad?, que es el pulmón del mundo, los árboles, hermanos, se van a quemar. Imagínense lo que va a ser, hermanos queridos, poder respirar. Pongan atención. Y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Toda hierba verde. Imagínense, hermanos queridos, lo que es las plantaciones para la comida, ¿verdad? Bueno, todo lo que representa el pasto, ¿verdad? Todo esto se va a quemar.
y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué significa esto? Esto significa un meteorito, ¿verdad? Fíjense en lo que dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, como una gran montaña, una piedra, ¿verdad?, de fuego, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. O sea que un gran meteorito va a obedecer a los ángeles de Dios, ¿sí?, para que caiga, amados hermanos, un meteorito en el mar. ¿Sí? Dice: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. Miren la cantidad de muertos, y no solamente hombres y mujeres, niños y jóvenes, ¿verdad?, que están viajando en los cruceros y están viajando en barco, y bueno, viven en las islas, ¿verdad? Hermanos queridos, se va a convertir en sangre. Ahora uno le echa la culpa al diablo. Ojo, hermano, tenemos que saber las escrituras. Los ángeles son de Dios, hermano, y cuando tocan las trompetas los ángeles, Satanás, amados hermanos, es el que toma dominio, mandado por Dios, pero todo se cumple conforme a las escrituras, ¿verdad? Así que el primer ángel, ¿verdad?, tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre en el mundo entero. Ahora fíjense que el granizo va a obedecer a Dios. El fuego va a obedecer a Dios, ¿sí? Y va a cumplir lo que Dios le mandó a través de los ángeles al sonar las trompetas. Y dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar. Ahí ustedes se dan cuenta el control y dominio de todas las cosas del universo, que aún los meteoritos, ¿sí?, obedecen a Dios y van a caer donde Dios quiera. No va a caer en la tierra, va a caer en el mar. Ahora, hablando un poco de nosotros, los únicos que somos desobedientes somos nosotros. Porque los demonios obedecen a Dios, Satanás obedece a Dios, y el universo obedece a Dios. ¿Y cuánto nos cuesta consagrar nuestras vidas para escapar de la ira venidera de Dios? Allí, hermanos, en Joel dice: el día grande y espantoso de Jehová, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta que esto está viniendo, que el reloj profético es Israel. Estamos viendo todo lo que está pasando en Israel, y seguimos como que el Señor viene entre 100 años. Hermano, tenemos que percibirnos. Cuando vean que aquellas cosas comienzan a suceder, erguíos y buscarme. Entonces Dios te está alertando que estos días, ¿sí?, se vienen sobre la tierra, hermano, y no van a ser de aquí a 20 años, ni de aquí a 10 años, ni de aquí a 5 años. Esto viene ya, hermanos queridos. Con esos pactos abrahámicos de 7 años, te están dando a entender que esos 7 años son los 7 años de tribulación, ¿verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos. Cristo puede venir en cualquier momento, y tú y yo tenemos que escapar como a gacela de las manos del cazador, ¿verdad? Amar la venida de Cristo. Y cuando amamos la venida de Cristo, nos santificamos a sí mismos. Si será importante conocer la palabra y escudriñar la palabra, hermano. Y el Apocalipsis no va a ser que va a ser en 100 años, no, el Apocalipsis van a ser 7 años, está determinado 42 semanas y 42 semanas, 3 años y medio y 3 años y medio.
¿verdad?, de tribulación y luego gran tribulación. Quiere decir, hermano, que en cuanto se va a la iglesia, solamente, ¿verdad?, en 7 años Dios va a bajar toda su ira sobre la tierra. ¿Por qué? Porque despreciaron al Mesías, despreciaron a aquel que vino a morir destrozado como ofrenda de olor fragante para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Quiere decir las naves que son los barcos. O sea que millones y millones de barcos con gente arriba van a ser destruidas, amados hermanos. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Quiere decir que es como que va a venir otro meteorito, amados hermanos, y este viene a contaminar las aguas. Miren lo que dice. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo traducido significa contaminación. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas, ¿verdad? Se contaminaron. Vayan viendo ya cómo, ya en este momento que estamos en el tercer sello, la cantidad de hombres, mujeres, niños y jóvenes, ancianos, van a morir. Dice, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Fue herida la tercera parte del sol. Quiere decir, hermano, que no van a tener el sol a plenitud en ciertas partes del mundo, ¿verdad? Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Miren qué tremendo va a ser, qué desesperación acá en la tierra, amados hermanos, de aquellas almas que conocieron a Jesús, tuvieron dentro de las iglesias, ¿verdad?, y no obedecieron el mandato de Dios. Quisieron vivir a su manera. Se hicieron un Dios a su manera, hermanos queridos, que es lo que estamos viendo hoy a través de la apostasía. Ante la venida del Señor, la señal más grande que venía la apostasía. Hoy vemos la apostasía, vemos los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, ¿verdad?, predicando, amados hermanos, para agradar a la gente. No te hablan del infierno, no te hablan de Apocalipsis, no te hablan del reino de los cielos, no te hablan del poder de la sangre de Cristo y no te hablan del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces ellos predican para las ganancias y vivir cómodos en la tierra. Pobre de ellos, lo que les va a venir. Más vale que se arrepientan ahora, amados hermanos. Estamos viviendo el tiempo de la Odisea, amados hermanos, que es la última iglesia, ¿verdad?, que Jesús habla sobre Apocalipsis. La Odisea, el mismo espíritu de la Odisea, ese que está caminando hoy en tierra, hermano, por eso la apostasía. Entonces, hermano, tú y yo, que queremos ser salvos, que amamos el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad?, debemos obedecer a Dios, amarlo con todo nuestro corazón, amar al prójimo como a nosotros mismos, para escapar de la ira de Dios. No es la ira del diablo, como muchos dicen,
es la ira de Dios, porque despreciaron al Hijo y les dio 2025 años para que se arrepintieran. Generaciones enteras despreciaron a Jesús y la generación que estamos viviendo vive de espalda a los mandamientos de Dios. Los gobiernos poniendo leyes impuras contra la palabra de Dios para que el mundo se hunda como se hundió Sodoma y Gomorra, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos sodomitas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¡Qué desesperación!, ¿verdad?, para aquellos que se queden. Por eso tenemos que orar, pidiendo piedad, pidiendo misericordia. Señor, tócalos, así como hiciste conmigo, ábreles el corazón al entendimiento, revélate a ellos, ¿verdad? Hoy es un tiempo que la iglesia tiene que estar en un llanto, en un clamor, pidiendo piedad y misericordia, no solamente por nuestros seres queridos, sino por el mundo entero, para que Dios les quite el velo y que la mayoría puedan escapar, ¿verdad?, de la ira de Dios, pero que amen a Jesús, hermano, no por miedo, sino amar a Jesús, porque Dios pesa los corazones, ¿verdad? Y por miedo no vamos a entrar en el reino, vamos a entrar por amor a lo que Jesús hizo. Dice, y miré, y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta estrella, hermanos, ¿sí?, significa y representa al mismo Satanás. ¿Sí? Al mismo Satanás, los demonios, amados hermanos. Y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿sí?, para que el infierno estuviera abierto, para tragar a las almas. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hermanos queridos, cuando nosotros vemos un volcán, ¿verdad?, que entra en erupción, esa ciudad y varias ciudades alrededor, lo que es esa nube de ceniza, opacan el sol, amados hermanos. Quiere decir que se va a desatar a través de esa estrella, que es un demonio, amados hermanos, un gran cráter, ¿verdad?, que va a salir humo, amados hermanos, del mismo infierno, ¿sí?, que está en el centro de la tierra. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Miren, cuando vemos, ya les dije, miren, acá en Uruguay ha pasado hace unos cuantos años atrás, no muchos, pero hace unos cuantos años atrás, que en Chile, ¿verdad?, hubieron, amados hermanos, volcanes, y la ceniza llegaba al Uruguay. Y acá el Uruguay era todo como una nube, y apagaba los rayos del sol, la nube esa de ceniza. Y fue en Chile, estamos a unos cuantos kilómetros. Sin embargo, acá en Uruguay se juntaba la ceniza, amados hermanos, y tenía que barrer y limpiar los autos, era todo ceniza. Sin embargo, acá no hubo un volcán.
Entonces, fíjense en lo que va a ser. Qué desesperación, hermanos, en la gente en la tierra. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Miren qué contaminación tan grande. La gente no va a poder respirar, hermano. Andarán todos con tapabocas. Vaya a saber cómo va a ser, ¿verdad? Pero qué desesperación. ¡Ay, ay, ay!, decía el ángel. Y del humo salieron langostas. Miren, se abrió el infierno y salieron langostas. Son demonios. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder. Y se les dio poder a la langosta, a los demonios, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora yo estuve buscando, hermanos, la picadura de un escorpión. Va a traer dolores a los cuerpos, inflamación, puede llevar a cuadros graves y a la muerte. Imagínense, hermano, que eso va a ser en toda la tierra, desde Uruguay a la China, y de la China, hermano, a otros países, va a ser mundial. Estos demonios van a salir sobre toda la tierra, hermano, trayendo enfermedades, pestes, ¿verdad? ¿No estará en nuestro corazón consagrarnos a Dios y escapar, hermanos, como dice la palabra, escapar de las manos del cazador? Y del humo salieron las langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Miren cómo tenían que obedecer los demonios a la voz de nuestro Dios, ¿verdad? No podían dañar lo que Dios no quería que dañaran. Satanás es instrumento de Dios. Los demonios son instrumentos de Dios. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Hablamos de Ezequiel 9, ¿se acuerdan? Que Dios iba a poner el sello a aquellos hombres que clamaban y gemían, amados hermanos. Bueno, acá ustedes lo tienen ahora la respuesta. Aquel que clama, aquel que gime, aquel que ora, ¿verdad? Dios le pone un sello en la frente, amados hermanos. Y dice, y se le mandó que no dañasen la tierra, la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Quiere decir, hermanos, que en el medio de la tribulación, en el medio de todo este dolor que viene sobre la tierra, van a haber hombres en plural, hombres y mujeres, ¿verdad?, con el sello de Dios, porque van a estar clamando, van a estar gimiendo, y Dios también le puso, ¿verdad?, a los 144,000 que son judíos, amados hermanos, les puso el sello de Dios. Entonces, hermanos, Dios va a cuidar a todos aquellos que van a estar clamando, gimiendo, con corazones quebrantados delante de Él. Dios le va a poner una marca. Los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Que los atormentasen. Un tormento tremendo sobre toda la humanidad. Solamente aquellos que están sellados, ¿verdad?, van a escapar, amados hermanos, de todos estos tormentos. Dice, y les fue dado
que no lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Fíjense en que le está dando las fechas justas, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Vuelve a hablar lo mismo. Ya le dije lo que significa enfermedades, peste, inflamación. Dice que quedan como rojizo. También habla así, que busqué lo que significaba la picadura del escorpión. Dolor, inflamación, puede llevar a cuadros graves y a la muerte, ¿verdad? Fíjense en todo lo que va a suceder. Y miren que no estamos profundizando, estoy hablando por arribita. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. La desesperación tan grande, se van a querer matar. Miren lo que pasa. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Miren qué espantoso, hermano. La muerte es un espíritu que rompe la cadena de plata que une el alma, el cuerpo y el espíritu. Eso ustedes lo encuentran en Eclesiastés 12, ¿verdad? Entonces el espíritu de la muerte, hermano, va a tener orden de Dios para no cortar la cadena de plata, para que no haya separación entre el alma, el cuerpo y el espíritu. El tormento va a ser tan grande que se querrán matar, quiere decir que se pegarán una puñalada, se ahorcarán, pero van a seguir viviendo. Se tirarán de un, no sé, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pisos, se romperán toditos, quedarán sufriendo, pero el espíritu de la muerte no está. Miren qué desesperación, hermano. Y nosotros, hermano, que tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de amar a Jesús con todo el corazón, de cumplir con sus mandamientos. Hermanos queridos, por eso Jesús, allí en Isaías 61, ¿verdad?, está profetizado que iba a predicar Jesús los años de las buenas nuevas, pero también el tiempo de la ira. Y nosotros tenemos el deber de hablar hoy del tiempo de la ira. Amados hermanos de Jehová, el pueblo ni siquiera sabe lo que es Apocalipsis y tiene miedo de leer Apocalipsis, pero tenemos que hablarlo, hermano. Mira lo que dice. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Va a ser por 5 meses esa desesperación en el mundo entero. El aspecto de las langostas era semejante a caballo, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Miren esto, hermano, para las hermanas, con todo respeto, pero miren esto, la diferencia para Dios. Yo quiero que ustedes entiendan lo que dice la Biblia y cada uno interprete lo que Dios ponga en su corazón. Dice, hermanos queridos, que estas langostas tenían cabello como cabello de mujer, no dice cabello de hombre. Hay una diferencia en la cabeza del hombre con la cabeza de la mujer. Ustedes perdónenme, hermana, pero yo se los tengo que leer. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían cara como de hombre, ¿ve?, y cabellos como de mujer. Sus dientes eran como de leones. Entonces, hermano, acá nosotros tenemos que analizar este versículo. Y se los digo, es Apocalipsis 9:8. Amada hermana, ¿verdad? Orá a Dios, orá, pedirle que el Señor te hable, ¿verdad? Hay una diferencia, te lo vuelvo a repetir. Tenían cabello como cabellos de mujer. Sus dientes eran como leones. Y tenían corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros. Hermano, esto está hablando de ejércitos.
Esto está hablando de aviones, como estamos viendo, supersónicos, que traspasan el sonido. Bueno, esto está hablando. ¿Mm? Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas, aviones. ¿Mm? Alas. ¿Qué tiene alas? Los aviones. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo, corriendo a la batalla, corriendo a la guerra. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, a un demonio. ¿Mm? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, la muerte, cuyo nombre es en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, ángeles caídos, ¿verdad?, que están en el río Éufrates. El río Éufrates se va a secar, amados hermanos, y por ahí van a entrar a Israel. El mar se va a secar. Se desatan los 4 ángeles caídos para preparar todo para la guerra. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Estaban preparados allí, atados, ¿verdad?, bajo el río Éufrates, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fíjense en esto es impresionante. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Miren, estuve buscando. ¿Saben cuál es la población mundial en este momento? Son 8.3 a 8.4 mil millones. 1.000 millones. 8.3 a 8.4 mil millones. Fíjense en la cantidad de población, amados hermanos, que hay en este momento 2025 sobre la tierra. Y la tercera parte de esas personas que van a morir serían 2.77 millones de personas. En 5 meses van a morir sobre la tierra 2.777, sería de 277 millones de personas muertas. Hermanos, ¿cómo no vamos a amar a Jesús? ¿Cómo nosotros que tenemos hoy, verdad, esa salvación tan grande, la vamos a despreciar por querer vivir a nuestra manera? Con celos, con odio, hermano, raíces de amargura, que queremos ser uno más que otro. Hermanos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que, como dice la palabra allí en Crónica, hermanos queridos, 7:14, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra, sanaré el corazón de cada persona. Amados hermanos, pongamos atención. Esto va a suceder de aquí a unos años. Estamos en la última generación, como dice allí Mateo 24. Cuando vea que todas estas cosas comienzan a suceder, erguió y buscarme.
porque no pasará esta generación hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Seguimos. Y el número de los ejércitos, miren qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Se va a secar el río Éufrates, van a soltar esos 4 ángeles caídos, ¿verdad? Y ahí se arma la batalla, hermanos queridos. Dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Calculen esto, hermano. 200 millones, ¿verdad? Se va a unir todos contra Israel. 200 millones. Impresionante. Todo el ejército de Rusia, todo el ejército, hermano, de Irán, de Irak, de todos aquellos que están alrededor, ¿verdad? 200 millones de soldados. Yo oí su número, dijo Juan, 200 millones de soldados. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. Viendo todo eso, pero una gran multitud no se va a arrepentir y Dios le está dando el tiempo para que se arrepientan aún en la tribulación y en la gran tribulación. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. He de aferrarse a Dios. ¿Sí? Se aferraban a los demonios y a las imágenes. Mira, como dice el Salmo 115, tienen mano, mas no palpa, tienen boca, mas no hablan. Semejante a ellos son los que lo adoran. ¿Sí? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Se van a volcar más a la idolatría, a la hechicería, ¿verdad?, que volverse a Dios. Dios les daba una oportunidad, pero ellos no quisieron. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amados hermanos, tenemos que leer Apocalipsis, porque eso te enseña el amor de Dios, ¿verdad?, sobre todos nosotros, que nos sigue hablando. El Espíritu Santo sigue trabajando con nuestros corazones, sigue trabajando con nuestras vidas, para que nosotros dejemos toda idolatría, toda hechicería, que dejémonos de adorar imágenes, ¿verdad?, y que nos vuelvamos a Dios. Entonces, hermano, Dios nos está dando una oportunidad, nos está aconsejando, y todos aquellos hermanos que un día gustaron de la gloria de Dios y se han apartado del camino, Dios los está esperando que se vuelvan. Por eso Dios está tomando nuestras bocas, las bocas de los pastores que predicamos todo esto, para que ellos se arrepientan, dejen de comer algarrobos y vengan a la casa de papá, que hay manjares. Hermano, los brazos del Señor te están esperando. Tal vez has caído del primer amor. Pues arrepiéntete, como dice la palabra, y vuelve al primer amor. Hermana querida, hermano querido,
Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver, amados hermanos, ¿sí?, a los brazos de Jesús. Hermanos, hay un pasaje que no es nada lindo. Por cuanto no eres tibio ni frío, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. Quiere decir que Dios te va a sacar del cuerpo. No es salvo siempre salvo. Es una mentira del diablo. Hermanos, que claro, yo soy salvo, acepté a Jesús. No. Ahora tenés que caminar en ese camino estrecho para entrar en la puerta estrecha. Porque ancho es el camino del mundo. La amistad con el mundo es enemistad para Dios, dice la palabra. Y muchos están jugando con las cosas de Dios, hermano. Pero Dios te ama. Dios te ama. Mira, yo quiero que usted entienda esto. Te voy a leer la iglesia de la Odisea, y con esto termino. Esta iglesia es la iglesia de la apostasía hoy, hermano. Pero Dios tiene un remanente que es fiel a Dios, ¿verdad? Pero esto significa la apostasía que estamos viviendo. Y la apostasía iba a venir antes, hermanos, de la venida del Señor. Dice así, Apocalipsis 3:14, el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, o sea, nuestro mismo Señor Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se dan cuenta que no todos son salvos? Y si Dios no es perro para volver al vómito, entonces tenemos que cuidar la salvación. Amar sus mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Le está hablando a la iglesia, esas iglesias que predican prosperidad y prosperidad y prosperidad y tienen yates y tienen aviones y bueno, plata en los bancos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que dice, y no sabe que tú eres un desventurado. Le está hablando a la iglesia hoy, amados hermanos, a la iglesia de la apostasía. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurable, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es Jesús que está hablando acá. Es Jesús, amado, a la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Acuérdense en Adán, estaba escondido, ¿verdad? Y Dios llegó y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba. Acá estoy, Señor. Y allá salió con hojas de parra, ¿verdad? Y Dios fue el que tuvo que matar el primer animal para cubrir los cuerpos de ellos, amados hermanos. Esto es tremendo, hermano. Hay que analizarlo también. ¿Se acuerdan cuando Pedro, después que Cristo resucitó, vio que venía el Señor y se tiró al mar porque estaba desnudo? Al río. Y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjate esto, hermano. Una iglesia como de hoy, que hoy estamos viendo con asquerosidad de apostasía,
la misericordia de Dios está esperando que se arrepientan. Están esperando que se arrepientan. Hermanos, y hacen cualquier bajeza en los altares. Pero el amor y la misericordia de Dios les da la oportunidad, como en la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quiere decir que va a venir la vara sobre ellos, para que se arrepientan. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de tu corazón. Muchos predican, hermanos, para afuera, ¿verdad? Para llamar a la gente. Pero esto es un llamado a la iglesia, no a la gente de afuera. Primero los castiga y después los llama, para que haya un arrepentimiento genuino. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Está hablando del corazón. Entraré a él. ¿Sí? Abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿Se dan cuenta? Buenos días, hermana Alicia, buenos días. ¿Cómo nosotros no vamos a escapar de lo que hablamos, predicamos recién, de las trompetas, de los ay que viene sobre la tierra? Hermanos, dejemos de jugar con la palabra de Dios. Consagremos nuestras vidas, hermanos. Lo que se viene es horrendo. Se viene el día grande y espantoso de Jehová. Pero tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo, hermanos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira, los trató de pobres, miserables, les dijo de todo Jesús. De todo. ¿Se acuerdan? El otro día predicamos que a los saduceos fariseos les decía sepulcros blanqueados, manga de víbora. Bueno, acá miren lo que les dice. Y de ninguna cosa tenéis necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado miserable. Le está hablando a los hijos que habían aceptado a Jesús, pero no obedecían la voz de Dios. Pobres, ciegos y desnudos. Pero sin embargo, su infinita misericordia le está dando la oportunidad que se arrepientan. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, estamos viviendo, ¿verdad?, el tiempo de la Odisea. El tiempo de la Odisea, donde salieron los mercaderes a hacer negocios con las cosas santas de Dios. Amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder amar a Dios con todo nuestro corazón, hermano, con todo nuestro corazón, para que cuando suceda todas estas cosas en la tierra, nosotros estemos junto con el Señor. Queda poco tiempo, no podemos caminar un paso en el mundo y un paso en el camino de Dios. O somos o no somos. Porque si no somos, vamos a recibir un castigo de Dios. Yo castigo y reprendo a todos aquellos que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. ¿Verdad? Con Dios no se juega. Pero lo importante es que Dios te ama tanto, que dio a su Hijo por tu vida y te da oportunidad si te arrepentís, si estás dentro de esas iglesias, ¿verdad?, que lo único que se predica es dinero, dinero y dinero. Y sí, vamos a hacer una cadena de 7 días, pero cada día ustedes tienen que poner tanto. Hermanos, se hicieron ricos, ¿verdad? Hoy uno entra en YouTube, entren para que vean la fortuna que tienen los pastores. Es incalculable. Mujeres que se divorcian a los pastores y le piden la plata a los pastores, Dios mío. Es tremendo, tremendo, ¿verdad? Esa es la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea. Pero es tan bueno Dios que te da la oportunidad de que te arrepientas, le pidas perdón y te vuelvas a Él. Amados, lean Apocalipsis. Acuérdense que Apocalipsis no es para nosotros. Después del capítulo 5, hermano, la iglesia va
hasta el capítulo 5. En el capítulo 4 es levantada. Miren esto. En el 4, o sea, Apocalipsis 4. Después de esto, después de que Dios le habló a todas las iglesias, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en los cielos. Ahí está el arrebatamiento. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Ese es el arrebatamiento. Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Después de esto, ¿verdad? O sea que la iglesia, hermanos, no va a estar en la ira de Dios. No va a estar en la ira de Dios. Pero amamos a Dios, amamos su venida, nos santificamos, le pedimos perdón a Dios, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos abra el entendimiento, porque hoy estamos a tiempo de escapar como a gacela, ¿verdad?, de las manos del cazador. Y vean lo que leímos, que el espíritu de la muerte no va a estar, buscarán la muerte y no la hallarán, hermano. Y va a ser 5 meses ese periodo, ¿verdad?, del sonido de una trompeta. 5 meses. Pero en esos 5 meses va a haber una destrucción tremenda, para después seguir destruyendo. Así que, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermana Alicia, y a todos los hermanos. No estoy viendo, solamente estoy viendo a la hermana Alicia en este momento. Estaba viendo a la hermana Yaque, pero como que se cortó todito acá. Un abrazo grande para cada uno. Y acuérdense en Isaías 61, que Cristo vino a anunciar, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación, pero también el día de la ira de Dios. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.